Algunos pueden pensarlo. Hay personas que, bueno, para muchos este día es inadvertido. Yo doy gracias a Dios porque cada día puedo decirle al Señor, gracias por la salvación. Amén. Hay otros que recuerdan este día, dicen el Jueves Santo, cuando el Señor Jesús posiblemente hizo que sus discípulos prepararan un alimento y tuvo un tiempo de una cena con sus discípulos. Y puede pensar, bueno, fue algo muy bonito. Algunos tienen el cuadro de la Cena del Señor. En la Capilla Sistina está el cuadro, en una bien grande, de la Cena del Señor Jesucristo. Muchos recuerdan, muchos piensan en la cena que el Señor tuvo con sus discípulos y se acuerdan de la historia que posiblemente nos trae la lectura de la palabra de Dios o una película que pudimos ver cuando el Señor toma la copa y toma el pan y moja el pan y se lo da a aquel que lo iba a traicionar. Muchos de los discípulos que estaban esa noche cenando, esa tarde cenando con el Señor, decía, ¿quién es el que te va a entregar? Y decían, seré yo, maestro, seré yo, maestro. Y muchos piensan, bueno, ¿qué puede tener el significado? ¿Qué significado puede tener todos estos eventos, todos estos aspectos en mi vida? Quiero que pensemos en la familia. La familia hoy se está desintegrando, pero me gustó mucho la oración y la declaración que hizo mi hermano Alex cuando dijo, disminuirán los divorcios, disminuirán aquellos que están resentidos, disminuirán. ¿Por qué? Porque entenderán el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque entenderán lo que el Señor hizo por su grande amor para con nosotros. Él fue a la cruz por amor y descendió del cielo y se hizo hombre por amor. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, es decir, hasta lo máximo. El hecho de ir a una cruz era la maldición más tremenda que podía existir en aquella época. Era hacerse maldito. El que era colgado en una cruz era maldito. Y antes de un decreto que estableció el rey David, los que eran colgados tenían que permanecer colgados hasta que su cuerpo se desintegrara totalmente. No podían bajarlo de la cruz, porque las personas tenían que observar que esa persona era una persona maldita y tenían que permanecer ahí colgados hasta que se desintegraran, hasta que sus huesos empezaran a descomponerse. Las aves de los cielos venían y se comían ese cadáver. No tenía derecho a la sepultura. Pero gracias a Dios, el Señor Jesucristo vino, se hizo maldición, murió en la cruz por nuestros pecados, restauró nuestra vida, restauró nuestro hogar, restauró la humanidad entera. Pero lo más hermoso es que no se quedó en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día victorioso para escuchar tu voz, para verte a ti, para llevarte de victoria en victoria, para interceder delante del Padre a favor tuyo y para que cada uno de nosotros pudiésemos ser más que victoriosos, más que vencedores por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuántos están agradecidos por esto? Amén. Por eso en esta noche quiero que pensemos en la sanidad para la familia,
por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sanidad para la familia. Hay sanidad para la familia. Así como existe la sanidad física, hay muchas familias que están desintegradas y están enfermas. El esposo no ama a la esposa. La esposa se siente menospreciada. O muchas veces el esposo o la esposa no ama a su esposo. Se siente menospreciado. Siente que ya no tiene valor. Pero el Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, te otorgó todo el valor para que tú puedas avanzar victorioso y puedas decir hoy, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a abrir la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 7 hasta el 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 7 hasta el 23. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Si usted ya encontró esta porción de la palabra del Señor, diga amén. Amén. Bueno, todavía veo que algunos faltan. Entonces, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 7 hasta el final. Dice la Escritura: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti está la vida y en ti está la bendición. Qué bueno poder meditar, Señor, en ella. Gracias, Señor, porque contigo avanzaremos. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Permítenos, Señor, meditar en tu palabra de tal manera que podamos entender que tu Dios hoy nos ha otorgado la salud y la salvación. Desde el momento en que fuiste a la cruz del Calvario, somos una familia sana. En nuestra vida hay sanidad y podemos avanzar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando el Señor Jesús se encuentra en este episodio, nos dejó instituido el practicar la Pascua a través de la cena del Señor.
es una acción espiritual. Aunque podemos comer el pan físicamente y beber la copa, es una acción espiritual. Cuando comemos de su pan podemos participar de su palabra, es comer de su cuerpo, es nutrirnos con la palabra del Señor. Él es el pan vivo que descendió del cielo, Él es la palabra. Y qué bueno es poder entender un poco acerca de este momento de la Pascua, la cena del Señor. Él de su cuerpo y de su sangre compartió y estableció esto, y el apóstol Pablo lo pudo describir de una manera hermosa cuando dice qué bueno poder participar, comer de su cuerpo y beber de su sangre, de tal manera que es el regalo más grande que Jesús nos ha dejado, es su presencia viva para que sea alimentando nuestra vida espiritual para que podamos unirnos con Él. La palabra de Dios nos une a Él. La palabra de Dios trae vida a nuestro corazón. Ese maravilloso regalo que nos dio el Señor horas antes de morir, durante la última cena, cuando dio a entender a sus discípulos por qué era necesario que Él fuera a la cruz. ¿Por qué era necesario que Él derramara su sangre en la cruz del Calvario? ¿Por qué era necesario que Él que muriera en maldición y era necesario que fuese sepultado y luego resucitara? Esto en el Antiguo Testamento se nos describe diferentes tipos de sacrificio. Entre estos, los sacrificios de expiación de los pecados del pueblo. La expiación, es decir, el perdón de pecados del pueblo, los cuales hacían sacrificando un cordero. Era necesario que para que pudiese la persona ser limpia de su pecado, ser quitada su pecado, su culpa, era necesario que un cordero fuese sacrificado. Ese cordero debía ser un cordero, un macho cabrío, digamos así, un cordero sin ninguna, defecto, sin ningún defecto en su cuerpo. Dice la Escritura que en el Antiguo Testamento Dios decidió libertar a su pueblo cautivo de los egipcios, y de ahí comienza la Pascua. Le ordenó a los hebreos inmolar por familia un cordero sin mancha, un cordero macho de 1 año. Dice la Escritura, y podemos ir por un momentico a Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 18. Éxodo capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 18. Podemos leer este aspecto en cuanto a la Pascua. ¿Cómo era la acción en aquellos momentos? El pueblo de Israel estaba esclavo, diga conmigo esclavo. Es decir, estaba siendo tremendamente afectado por el pueblo egipcio que lo tenía esclavo. Pero el Señor ordena a Moisés. Ya había enviado Dios a Moisés para rescatar al pueblo de la esclavitud. Estaban en afrenta, estaban siendo maltratados, estaban siendo ultrajados. Pero viene Moisés con muchos señales de parte del Señor, y muchas veces el faraón endurece su corazón. Entonces viene el tiempo en el cual el Señor dice: van a empezar a celebrar porque yo les voy a libertar. Y dice la Escritura, Éxodo capítulo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Gracias a Dios que en esta oportunidad podemos decir que en abril igual, era el mes de Nisán.
Era el principio, el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Qué quería el Señor? Que el pueblo fuese bien alimentado. Era un tiempo en el cual el Señor quería que el pueblo celebrara. Era el tiempo de la Pascua. Y dice la Escritura, el animal será sin defecto, macho de 1 año. No tomaréis de las ovejas, de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis que de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Estaba diciendo, estén listos, no vayan a comerse este cordero desprevenidos, porque van a estar listos. Es la Pascua, es el tiempo de libertad, es el tiempo en que mi pueblo va a salir. Es decir, ya todo el pueblo empezó a alistar sus maletas, no iban a estar más esclavos. El Señor le estaba diciendo, ustedes van a estar libres y por eso van a celebrar. Pero es necesario que de ese cordero tomen la sangre del cordero y la unten en los dinteles de cada casa. Aleluya. Eso indicaba que era la protección a través de la sangre del cordero. El cordero que iba a ser inmolado necesitaba la familia, el padre de familia, colocar en el dintel de cada casa la muestra de que ahí habían celebrado la Pascua. Y dice la Escritura que el Señor le dice, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Esta acción hermosa la desarrolla el pueblo de Israel. En sus casas. Cada hombre, cada varón de casa, el padre de la casa, comenzaron
a sacrificar el cordero de 1 año, sin defecto. Y su sangre era preparada para colocar en los dinteles de la puerta. Pasaría el ángel de la muerte, pero donde estaba el dintel untado con la sangre del cordero, allí no habría mortandad. Sería un hogar protegido para bendición. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, cuando cita a sus discípulos, quería celebrar la Pascua. De tal manera que Él estaba interesado en enviar protección y en que el pueblo de Dios, sus discípulos, entendiera que ya el sacrificio que antes hacían a través de los corderos que inmolaban, que mataban, para proteger su vida y para ser perdonados, entonces ya no era necesario. Esa noche en Egipto, dice la Escritura que cuando pasó el ángel de la muerte, los que fueron librados fue el pueblo de Israel. Y a causa del dolor que estaba en el ejército de los egipcios junto con el faraón, Faraón les dijo a los del pueblo de Israel: váyase, váyase. Y les entregaban los tesoros, la fortuna. Cada uno de los habitantes del pueblo de Israel decían: esta gente nos trajo la maldición, váyase. Y el pueblo salió en libertad, con potente gozo, con alegría, salieron en libertad. Moisés estaba contento, cada familia estaba alegre. Los hijos estaban siendo protegidos de la muerte, mientras que en Egipto había llanto, había dolor, había tristeza, había mortandad. No habían sido protegidos porque no habían colocado la sangre en el dintel de la puerta. Pero las familias de Israel, las familias del pueblo de Dios, habían sido protegidas, habían sido guardadas, estaban celebrando, tenían todo su equipaje listo y salieron con potente fuerza, digámoslo así, salieron con gozo, cantando alabanzas al Señor, diciendo: libre, tú nos has hecho libre de Egipto y del faraón. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué bueno ser libre del pecado. Dios hoy quiere que cada hombre y que cada mujer entendamos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Así es que, como en el día en que el Señor participaba con sus discípulos de una cena de la Pascua judía, es decir, conmemorando la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Era lo que estaba haciendo el Señor Jesús con sus discípulos. En esa cena pascual se comía, igual que aquella noche antes de salir de Egipto, un cordero sacrificado. Pero sucede algo imprevisto. Pareciera que el cordero no está en el momento en que participa los discípulos de esta cena. Y el Señor tenía un pan. Y aunque habían comido, Él les lleva a entender que Él era el Cordero Pascual. Cuando Jesús aparece días antes, cuando Jesús aparece, dice la Escritura que Juan el Bautista le vio y le dice a los discípulos que estaban con él: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario que en este momento, esa noche, ocurriese eso. Jesús, después de comer la cena, sustituye el Cordero por sí mismo. Dice, Él como entregándose, Él es el verdadero sacrificio en la cruz. Él iba a ser entregado el día siguiente, porque dice: nunca más van a comer de este pan, ni voy a comer de este pan con ustedes, ni nunca más voy a beber de esta copa con ustedes, hasta el día en el cual sea manifestado el reino del Señor. Y entre tanto que el Señor viene,
A través del apóstol Pablo establece que debemos comer ese pan y beber esa copa hasta cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Es decir, es entender el sacrificio de Cristo. Cuando se expresa, ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estas palabras las expresa Juan el Bautista al identificar a Jesús como el Mesías, en el que estaba la liberación para su pueblo. Allí viene el Cordero. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Pero hay más. En el Antiguo Testamento había otro tipo de sacrificio, los sacrificios del pacto. El pacto entre Dios y su pueblo, por lo cual ese se comprometía a cumplir lo pedido por Dios. Es decir, el pueblo se comprometía a lo que el Señor pidiese, entonces lo llevaría a cabo. Las exigencias, los estatutos, los preceptos, y se establece este pacto con el Señor Jesucristo. Y se sellaba mediante el sacrificio de sangre. Así lo establece Moisés a los israelitas una vez hecho el pacto. Esta era la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. La Escritura dice en Éxodo capítulo 24, vamos a ir un momentico nuevamente a Éxodo, capítulo 24. Éxodo capítulo 24, versículo 3, dice la Escritura: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Había un pacto establecido también a través de sangre. Era el pacto de obediencia, de rectitud. Era el pacto de consagración a los principios que Dios establecía para la bendición de la humanidad de aquella época. Y se establece ese pacto también con sangre. Así como fue libre el pueblo de la esclavitud por el hecho del sacrificio de un cordero sin mancha, sin contaminación, y por medio de la sangre hubo libertad para el pueblo, hubo sanidad, hubo protección. Así también se establece un pacto con el pueblo de Israel. Y entonces podemos extender que este era el pacto del Antiguo Testamento. Pero en la última cena, al presentar la copa llena de vino, Jesús dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no era sangre de animales, sino la sangre del Hijo de Dios, la que establece un nuevo pacto. Él sabía que iba a ir a la cruz. Él vino específicamente enviado por el Padre para salvar la humanidad, para darle salud a la familia,
para restaurar la vida del primogénito, de los hijos que muchas veces se desvían tras el concepto y tras el pecado. Pero Dios, como un maravilloso Padre, establece un pacto de bendición, de salud y de sanidad, pero también un pacto en el cual el pueblo, dice la Escritura, se compromete a obedecer lo que estaba escrito en ese pacto. ¿Qué pasó después de que el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Qué pasó después de que el pueblo de Israel hizo pacto con Dios? No lo tuvo en cuenta. Muchos de ellos, cuando tenían dificultades, decían a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Si al menos allá teníamos tumba. Ahora vamos a perecer aquí de hambre. Ahora vamos a perecer aquí sedientos. Vamos a estar tremendamente en aflicción. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Siempre pensaban en el Egipto donde habían estado esclavos. Al menos allí éramos buenos esclavos. Y esa esclavitud permaneció por muchos años. Esa mentalidad de esclavos permaneció por muchos años en el pueblo de Israel que había salido de Egipto, con potente mano de Jehová, con toda la fortuna y todas las riquezas que el pueblo de Egipto les había dado, pero que luego echaron para atrás, no tuvieron en cuenta tampoco el concepto de un pacto, de un nuevo pacto firmado, digamos así, con sangre de un cordero limpio, de un cordero inmaculado, así como lo fue la sangre que colocaron en los dinteles de las puertas. Ahora el pueblo había sido rociado con la sangre de un cordero limpio, indicando: vamos a cumplir lo que dice el Señor. Pero el pueblo permanecía pensando todavía en Egipto. Y lo que era la conquista de la tierra prometida, que era tan solo unos días, se convirtieron en años. En años. 40 años estuvo el pueblo de Dios en el desierto, cuando podríamos decir que era tan solo unos días de camino. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios no supo apreciar lo que Dios había entregado en sus vidas: la libertad. Cuando nosotros apreciamos lo que Dios nos da por medio de Jesucristo hoy, debemos entenderlo para permanecer libres. Y debemos entenderlo para que podamos avanzar con gozo, con alegría, con bendición y estar en libertad. Hay muchos que siguen pensando en Egipto. Hay muchos que han salido de la vida de esclavitud del pecado, de los vicios, de la vida de esclavitud de la iniquidad, de la concupiscencia en su propia carne, hechos vergonzosos, personas que antes estaban en pecado. El Señor los ha libertado por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y han salido del mundo. Pero después vienen algunos problemas y piensan otra vez y dicen: no, yo voy a volver. Algunos lo llaman recaída, recaí otra vez. Pero Dios no quiere que tú recaigas. Dios quiere verte libre. Dios quiere verte sano. Dios quiere verte fuerte. Dios quiere verte cada día que vas de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Él no quiere verte en retroceso o en reversa. Él quiere verte que avanza, que cada día eres mejor. Porque Dios quiere para la humanidad lo mejor. Dios quiere para tu vida lo mejor. Dios quiere para tu hogar lo mejor. Dios quiere para el hombre lo mejor. Pero el hombre ha despreciado lo que Dios ha establecido a través de su Hijo Jesucristo y no ha aceptado lo mejor, sino que sigue pensando en la esclavitud. Si el Señor te hace libre hoy, acepta la libertad del Señor en tu vida. Y no vuelvas a la esclavitud del pecado. Dios te dará las fuerzas. Algunos dicen: yo no puedo, pero el Señor va a hacer contigo lo que tú no puedes,
porque no hay nada imposible para Dios. Si tú estás esclavo de algún vicio, de alguna dificultad en tu vida, algo que no estás de acuerdo con tus propios actos, que dices estos actos son vergonzosos para mí, si tú no estás de acuerdo y entregas tu vida al Señor y Él acepta que tú lo hagas porque lo haces de todo corazón, entonces empezarás a ver días de bendición para tu vida y verás que ahora nadie podrá hacerte frente porque tendrás la fuerza y la fortaleza de parte del Señor para bendición en tu vida. Dios establece un nuevo pacto a través de Jesucristo al derramar su sangre en la cruz. Y esto lo entendían los discípulos. Decía, ahora ya no va a ser la sangre del Cordero. Ahora voy a establecer un nuevo pacto en mi sangre, por mi sangre. Dice la Escritura en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Era la profecía de este pacto. Y aquí está lo que dice el nuevo pacto. Ese nuevo pacto es hoy para ti. El anterior pacto quedó abolido, porque eran conceptos que posiblemente, si no había una realidad de vida, una sanidad mental, una sanidad en cuanto a ver las cosas en Dios perfectas, hermosas, en libertad, si no estaba esa sanidad emocional, mental en la vida del hombre, no avanzaría. Pero hoy el mismo Señor Jesucristo establece en aquel día de Pascua, antes de ir a la cruz, dice, yo voy a establecer un nuevo pacto. Y dice la Escritura, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Ese era el pacto que estaba haciendo el Señor aquel día en la cena con sus discípulos. En la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, con hombres y mujeres que temen a Dios, que andan en sus caminos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, el pueblo de Israel en el desierto invalidó ese pacto, invalidó mi pacto, aunque fui como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está hablando de ti y está hablando de mí. Está hablando de aquel pueblo que ama al Señor, aún del pueblo de Israel, que ama al Señor, que ama el sacrificio de Cristo. Hoy el pueblo de Israel, muchos de ellos ignoran el sacrificio de Cristo. Y hoy muchos del pueblo de Israel están celebrando la Pascua en este tiempo, pensando en que el Señor vendrá. Pero Cristo ya vino y murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados y estableció un nuevo pacto, donde dice la Escritura que nosotros seremos, Él será nuestro Dios, y dice la Escritura que nosotros seremos su pueblo, para bendición. Y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Cuando Dios te perdona, te perdona. La gracia de Dios llega sobre tu vida. Pero es necesario entender, hermano, que con el Señor no podemos jugar.
No podemos invalidar ese pacto. Ese pacto ha sido firmado con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde dice: yo seré a ustedes por pueblo, ustedes me serán yo a ustedes seré por padre y ustedes me serán por pueblo. Y todos conocerán mi amor. Todos conocerán la gracia que hay en mí. Todos conocerán el perdón, desde el más pequeño hasta el más grande conocerán y entenderán este sacrificio de Cristo. Y por eso en esta noche estoy dando a conocer lo que la palabra de Dios dice. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, lo hizo en particular por ti y por mí. Aleluya, para que empecemos a vivir una vida honesta y de bendición. Debemos entender esto, hermanos. Qué hermoso es el amor de un padre. ¿Qué es lo que quiere un padre con su hijo? Que su hijo sea bendecido. ¿Qué es lo que Dios quiere con su pueblo? Que su pueblo sea pujante. Dios no quiere naciones esclavas del pecado, como muchas veces vemos en nuestra nación esclava del pecado, de los vicios. La ignorancia es tan tremenda que los vicios los patrocinan las gobernaciones. Cada gobernación tiene un vicio para ofrecerle a la gente. Las gobernaciones de los países, de los departamentos, son los que producen los licores más sofisticados. Para que la gente ande en otra dimensión. Para que esté esclava, para que esté encadenada. Pero qué hermoso el Padre que dice: yo quiero lo mejor para ti. Y me gozo cuando tú eres bendecido, cuando tú avanzas, cuando haces lo correcto, cuando avanzas en una vida de honestidad. Cuando entiendes que lo único que yo quiero para ti es que estés llenos de mi espíritu, que mi presencia esté en vosotros, que yo pueda ser ese padre, que yo pueda ser ese esposo que ama a la esposa cuando está la ausencia del esposo en el tiempo en el cual vivamos en la tierra, o cuando está la ausencia de la esposa y Dios te dice: yo quiero lo mejor para ti. Y si tú permaneces en lo que yo te establezco, porque tú lo conocerás mi amor, que es tan grande que si tú te acercas a mí, yo me voy a acercar a ti y te voy a proteger de tal manera que aunque venga el enemigo a hacerte presa, no podrá, porque yo te guardaré. Yo voy a protegerte en tal dimensión que estaré contigo y nada te podrá hacer frente, para que puedas ver la bendición. Qué hermoso Padre que quiere lo mejor para nosotros. Y ese Padre establece el pacto con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo murió en la cruz, para que tú y yo seamos bendecidos. El Señor Jesucristo, o Dios el Padre, no envió a su Hijo a morir en la cruz para mostrar una historia hermosa de amor, o una pasión, como dicen por ahí, una voz bien bonita: la pasión de Jesús. Claro, era una pasión, porque quería verte bendecido. Él quiere vernos bendecidos. Pero Dios Él envió a su único Hijo para que tú seas bendecido, para que las naciones sean bendecidas, para que los hogares, las etnias, los grupos étnicos sean bendecidos, de tal manera que venga la bendición y la prosperidad a nuestras vidas. Si amamos a Dios y permanecemos en sus caminos, tomados de la mano del Señor Jesucristo, avanzaremos en victoria y cada día veremos tiempos de gloria y tiempos de refrigerio. Será algo maravilloso. Cada día será algo maravilloso, porque nuestro Señor Él mismo nos apacentará, en lugares de delicados pastos nos hará descansar,
junto a aguas de reposo, nos pastoreará y confortará nuestra alma. ¿Se imagina, hermanos, qué es confortar nuestra alma? ¿Qué hay en nuestra alma? En nuestra alma están las emociones, los sentimientos. Cuando estamos tristes, lloramos. Cuando estamos abatidos, posiblemente no queremos saber de nada, ni de nadie. Y lloramos. Pero cuando el Señor está a nuestro lado, así venga el abatimiento, Él nos llevará de victoria en victoria y va a confortar nuestra alma y nos va a decir: no temas porque yo estoy contigo. Y aunque estás pasando por dificultad, yo voy a hacer que tu postrer estado sea de bendición, porque vas a confiar en mí. Yo te llevaré en mi mano, yo te llevaré en mi brazo, yo vendaré tus heridas, confortará nuestra alma. Cuando el pastor cogía la oveja que estaba en el redil, él hacía algo muy hermoso con ella. Él la veía un poco sucia por el efecto de los pastos y de las moscas que había, y limpiaba su hocico para que pudiese poder saborear mejor los alimentos, el buen pasto. Y limpiaba su visión porque las ovejas eran torpes y se estrellaban con cualquier cosa, pero el Señor empezaba a limpiarle. Vendaba sus heridas. Posiblemente había tenido una oveja un altercado con la otra y habían quedado heridas, pero el Señor las cogía, el pastor las cogía y vendaba sus heridas. ¿Sabe qué es lo que el Señor quiere hacer con la humanidad hoy? Tomarnos en sus brazos, confortar nuestra alma. Él no quiere vernos cada día más en angustia y en dificultad. Él quiere vernos sonrientes, gozosos, alegres, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Él quiere vernos llenos del Espíritu Santo, que podamos tener templanza para decirle al pecado: eso no va conmigo. Yo ahora estoy en Cristo. Ahora estoy en el pacto de la bendición, en el pacto de la gracia. Oh, mi hermano, Dios quiere verte cada día mejor, pero lo más hermoso es que depende de ti si avanzamos en el Señor y que cada día podamos comer de su cuerpo y beber de su sangre. Tomar la palabra que conforta nuestra vida. La palabra de Dios trae gozo a nuestro corazón. La palabra de Dios trae aliento a nuestra vida. Cristo se hizo el Verbo y ahora habita entre nosotros para que cada día podamos meditar en su palabra y podamos participar de ese pan que es la palabra y de esa copa que es la que redime nuestra vida, su sangre, para bendición. El cuerpo entregado del Señor Jesucristo y su sangre derramada hacen de la muerte de Cristo un sacrificio singular, un sacrificio que sustituye al antiguo pacto de Sinaí. Ya quedaba abolido el antiguo pacto. Por un nuevo pacto, en la cual el Cordero, que es Cristo, empieza a desarrollar en nuestra vida algo. No es la sangre de un cordero, de un animal, sino es la sangre de Cristo. Es la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del mismo Hijo de Dios. Y todo ese sacrificio de Jesús para nuestra redención, para redimirnos, para hacernos actos. Antes había un decreto, un acta de decreto contra nosotros, por todo lo que hacemos. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz, esa acta de decretos quedó abolida y ahora somos justificados por la sangre de Cristo.
pero es necesario aceptar al Señor en nuestro corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso, hermanos, Jesús nos redime de nuestros pecados y nos asegura para siempre el acceso a Dios. Hoy podemos tener entrada al Padre. Oh, mi hermano, este no es un tiempo para que la humanidad lo recuerde como un acto religioso. Este es un tiempo para que cada uno de nosotros podamos disfrutar. Yo recuerdo cuando tenía 13 años, tomé de la copa del Señor. Tomé de la copa y pude decir: Señor, quiero recibirte en mi corazón. Y empezó la Pascua en mi vida. Y cada año puedo entender que a mediados de año, aunque yo cumplo finalizando el año, pero un junio de años pasados, hace ya muchos años, ya me perdió la cuenta, pero un junio, una joven me dijo: Daniel, recibe a Cristo en tu corazón. Yo nací en un hogar cristiano, pero yo me arrodillé porque yo veía cada domingo tras domingo, que las personas venían y se arrodillaban y el pastor les dirigía una oración de fe. Pero yo nunca llegué a pasar, y esta joven, que era la maestra de escuela dominical, me dijo: tú vas a recibir a Cristo hoy en tu corazón. Y yo le dije: lo voy a recibir. Y desde ese día establecí un pacto con el Señor, donde Él cada día me bendice. Aunque en algunas oportunidades, quiero confesarles, posiblemente intenté salirme, quise hacerlo, pero había algo en mi corazón que no me dejó, y era su amor inefable que me decía: yo estoy contigo y quiero que cada día seas mejor en tu vida y que mueras lleno de vida, con bendiciones. Verás a tus hijos en bendición y verás a los hijos de tus hijos en bendición. Y yo digo: Señor, si tú me dijiste eso, mis ojos lo van a ver, porque son tus promesas, y las promesas que Dios da las establece para que nosotros podamos disfrutarlas. Amén. ¿Cuántos quieren disfrutar las promesas del Señor? Yo te invito a que hoy le digas al Señor: yo quiero participar de esa Pascua, participar de ese pan, de esa copa, y establecer un nuevo pacto de bendición para avanzar en la provisión que Dios tiene para mi vida. Dios es fiel y Dios tiene sanidad para la familia. Dios quiere sanar tu vida, pero quiere sanar tu familia. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, pagó el precio del rescate que nosotros debíamos pagar. Antes estábamos esclavos, como el pueblo de Israel, esclavos, allá moliendo arcilla, haciendo ladrillos, haciendo muchas cosas, como esclavos, construyendo una nación. Egipto fue construida a costa del pueblo de Israel, y ellos eran los esclavos. El mundo está hoy construido a costa de hombres y mujeres que han sido creados por Dios para bendición, pero están tan esclavos. Alguien decía que se han vuelto hasta accionistas de Bavaria. Hay muchos accionistas de Bavaria, porque cada día es de apetaco. Perdón que me vaya a esos términos, pero son los términos que uno escucha, porque están esclavos. Otros accionistas de las grandes tabaqueras, gracias. Alguien decía ayer: prediquen conmigo, por favor. Accionistas de tantas cosas del mundo. ¿Cuánta humanidad está sosteniendo al mundo? Son millones y millones, y tu hogar esclavo. Pero qué bueno que el Señor vino a buscar, y vino a llamar y a buscar lo que se había perdido. Hoy quiere el Señor llevarte a la bendición. Dios quiere que tú no sigas esclavo. Dios quiere que tú entiendas que hay un nuevo pacto que fue firmado con la sangre de Jesucristo.
Por eso un hombre fue a la cruz del Calvario, para que de una vez quedara abolido todo sacrificio de animal. Y el sacrificio que el Señor hizo en la cruz fue un sacrificio perpetuo, un sacrificio que santifica tu vida y que santificó la vida de aquellos que habían estado antes de Él para redención de sus hogares. Hoy el Señor quiere verte en bendición. Por eso yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Qué precio tan hermoso el que pagó el Señor Jesucristo por nosotros, su propia vida. Nos amó tanto, dice la Escritura, que Dios amó tanto al mundo, es decir, tu vida, mi vida, los que estamos en el mundo. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere lo mejor para tu hogar. Yo estoy convencido de esto, mi hermano. Y le doy gracias a Dios por el privilegio que Él me da de poder compartir su palabra y decir, hay una oportunidad para la humanidad. Cristo murió en la cruz y el que acepta esa oportunidad recibirá todos los beneficios del nuevo pacto. Un pacto donde te asegura que habrá provisión en tu casa, que no escaseará el pan, el aceite ni el vino, y aunque vengan dificultades, Dios estará contigo, porque dice el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ya no habrán dificultades para que tú puedas estar alimentado, y aunque vengan las dificultades, el Señor estará contigo y te dará la salida, porque te dará la capacidad para avanzar como hijo de Dios, como hijo del Rey, a conquistar todos los beneficios que Dios ha diseñado para la humanidad. Lo que Dios tiene para la humanidad son beneficios y no maleficios. Cuánta maldad del hombre, esclavo de la droga, del adulterio, de la fornicación, de la prostitución, esclavo de tantos maleficios, cosas malas, cuando Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Podíamos pensar, hoy el Señor está diciendo, el sacrificio que yo hago en la cruz establece un nuevo pacto. Toma lo que es para tu bendición. No sigas siendo explotado por el mundo. Algunos dicen los que nos explotan son los gobiernos. Pero un hombre dijo, un pensador, uno de esos filósofos que piensan las cosas y dicen, Denis de Rogemont dijo, aquí debemos pensar que si hay que cambiar el mundo para que cambie el hombre, o el hombre para que cambie el mundo. Y él mismo daba la respuesta y decía, la respuesta es lógica. Hay que cambiar el hombre para que cambie el mundo. Y la respuesta está tan hermosa en nuestro himno nacional. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Cristo murió por ti. Esto quebranta mi vida y saber que tenemos tantas oportunidades y Colombia sigue siendo esclava. Los matrimonios siguen siendo esclavos, el hombre sigue siendo esclavo. ¿De dónde viene lo amoratado de los ojos? ¿De dónde viene la contienda del licor, de la sidra, dice la Escritura? Tantos hogares deshechos, porque no hay una buena economía, todo se malgasta en aquellos que quieren explotar al pueblo diciéndole, entra al mundo de sensaciones hermosas. Y son sensaciones esclavizantes. Y el hombre, falto de entendimiento y con sus ojos cerrados, así como guiado por las narices, se va a esclavizarse del pecado. Y después le echa la culpa a los gobiernos. Dicen, ¿dónde vamos a parar con este gobierno tan malo? Yo no estoy hablando del gobierno actual, estoy hablando de una acción de la gente cuando está en dificultades. Y así venga el mejor gobierno, que venga, gloria a Dios.
Pero qué importante es que tú y yo seamos libres del pecado. Vamos a ponernos en pie. Porque el Señor Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre. Lo hizo por ti, para que no sigas siendo esclavo del verdugo que se llama Satanás, que te tiene prisionero. Hoy los niños lloran, dicen: yo no tengo oportunidades para avanzar en la vida porque mi padre todo lo malgasta en la cantina. Algunos hijos dicen: yo no puedo ver a mis padres los fines de semana porque no sé dónde se la pasa. Y todos estos personajes le echan la culpa al gobierno. Aún dice: es que Dios no me quiere, Dios no me ama. Cuando Dios te amó de tal manera que entregó su vida por ti para darte bendición. No malgastes tu vida más. Cuando el Señor te ha dicho: tú ya eres libre. Y es más, quiero establecer algo contigo: te voy a bendecir todos los días. No escaseará el pan, el aceite, el vino, no escaseará en tu casa. Traeré leche y miel para que te deleites, para que te saborees, para que puedas estar en mi casa, para que el destino que tengo para ti se cumpla. Dios tiene un buen destino para cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por esas Pascuas hermosas y por ese nuevo pacto en su sangre. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar nutridos, alimentados, fortalecidos como buenos hombres y buenas mujeres, como buenos ciudadanos que entienden que aunque el mundo quiere explotarle y sacarle todo el jugo que pueda, ahora somos ciudadanos del reino de Dios y amamos a Dios, porque si amamos a Dios vamos a honrar nuestra familia. Aceptamos tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor, porque hoy entendemos por qué fuiste a la cruz. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que llevaste toda nuestra maldición, toda borrachera, toda orgías, toda laxivia, concupiscencia de la carne, todo lo llevaste en la cruz. Maldición, lo llevaste en la cruz para darme bendición, para darme salud, para darme sobriedad, para darme fuerza, para darme gozo. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Te bendigo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dile al Señor: gracias. Gracias por tu amor. Aleluya. Dile al Señor: gracias. Si han sido abiertos los ojos del entendimiento, tus ojos del entendimiento han sido abiertos por la palabra que el Señor ha revelado a través de su siervo en esta noche, que es la palabra de Dios. Si han sido abiertos los ojos de su entendimiento, no estos ojos físicos, pero hoy puedes decir: ahora entiendo. Yo te invito a que en esta noche le digas al Señor: perdóname. Quiero, Señor, que tú estés en mi corazón. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo voy a invitar a mis hermanos, Ujieres. No estemos tan preparados para la ofrenda. Vamos a estar preparados para abrazar a las personas que van a recibir a Cristo en su corazón. A que estén listos, porque vamos a orar por estas vidas que hoy le van a decir: Señor, aquí está mi vida y mi corazón. Voy a invitarte, amigo, que estás con nosotros, a un hermano o hermana que se ha apartado del Señor y que está con nosotros y que hoy entiende el sacrificio de Cristo. Voy a invitarle a que repita esta oración conmigo y lo va a hacer con todo su corazón. Yo te invito a que repitas esta oración. Lo puedes hacer en voz alta o en voz bajita,
o si quieres hacerlo en tu parte mentalmente, hazlo, repite esta oración. Pero repítela, porque Dios sí puede escuchar lo que nosotros le expresamos, así sea mentalmente. Él sí lo escucha. El enemigo no lo puede escuchar, pero Dios sí. Repite esta oración. Si lo quieres hacer en voz alta, porque estás convencido de lo que has escuchado, hazlo. Si lo quieres repetir en voz baja, hazlo. O si lo quieres hacer mentalmente, repite esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque hoy entiendo que la vida cristiana no es religión, sino que la vida cristiana es identidad. Y hoy me identifico contigo y quiero unirme a ese nuevo pacto, donde tú vas a ser mi padre y yo voy a ser tu hijo, donde tú me vas a bendecir. Señor, yo quiero ser tu hijo. Dígale al Señor: escribe mi nombre en el libro de la vida. Dile al Señor: perdona mis pecados, lávame con tu sangre, y que a partir de hoy yo pueda sentir la libertad con la cual tú me haces libre. Te recibo en mi corazón. Dígale: te recibo en mi corazón. Amén y amén. Permanezcamos un momentico con nuestros ojos cerrados. Yo quiero orar por las personas que han repetido esta oración y quiero bendecirles con la bendición del cielo, con la bendición sacerdotal que establece la palabra en el libro de Números. Esa bendición que lleva tu vida a una dimensión de gloria. Si tú has repetido esta oración, levanta tu mano allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Qué lindo. Dios te bendiga. Hay gozo en el cielo cuando le decimos: Señor, entendemos el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Yo quiero orar por ustedes. Voy a pedir el favor que por un momentico voy a incomodarlos más. Pasen aquí adelante, quiero orar por ustedes. Para no demorarnos mucho, pase aquí adelante. Dígale: Señor, yo quiero tu bendición. Dios les bendiga. Qué hermoso. Dios les bendiga. Qué maravilloso es el Señor. Por favor, hermanos sugieres, hermanos que entienden, miembros de la iglesia, yo quiero que ustedes rodeen a estas personas aquí, se acerquen en el nombre del Señor. Hay gozo en el cielo. Qué hermoso es cuando le decimos: Señor, hoy entiendo el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Ya no vamos a ser ignorantes del sacrificio de Cristo. Cada año, cada mediado de año, antes entre mediado de la primera semana o primer semestre, la gente piensa en Jesús que va a la cruz y dicen: qué tremendo ese hombre. Pero Él no lo hizo para que se destacara como el tremendo, como el superhéroe. Él lo hizo porque te ama a ti, porque me ama a mí. Y qué hermoso sacrificio de la cruz. Yo voy a orar ahora por ustedes en el nombre del Señor. Cierren sus ojos y yo quiero orar. Padre, bendigo estas vidas que hoy te dicen: aquí estamos. Yo bendigo, Señor, las familias que están aquí representadas. Espíritu de Dios, desciende, afianza sus vidas en ti, que nunca más vuelvan atrás, que se afiancen en ti, Señor, que tu nombre sea glorificado en sus vidas, y que cada mañana al despertar vean las oportunidades hermosas que tú les presentas para que sean hombres y mujeres prósperos, llenos de bendiciones. Señor, bendigo los hogares aquí presentes.
En el nombre de Jesús les bendigo, Señor, conforme dice tu palabra. Bendigo sus vidas, bendigo este hogar, Padre. La bendición del cielo sea sobre ellos, llenándoles cada día más y más. Bendigo, Señor, esta preciosa vida. Les bendigo con toda la bendición del cielo. Declaro, Señor, que nunca más serán iguales, sino que cada día serán mejores. Serán excelentes, Señor, para ti. Afianzarán su vida en tu palabra. Y aunque venga la dificultad, el problema, nada podrá separarles de tu amor. Nada podrá separarles de tu amor. Bendigo, Señor, este varón. Lo bendigo, Señor, y declaro que tu sangre preciosa le cubre de todo pecado. Y que de aquí en adelante, Señor, tu sangre borra todo, Señor. Y hay un nuevo comienzo. Declaro vidas resplandecientes, de tal manera que tu palabra se cumple. Que el que está en Cristo nueva criatura es. Declaro nuevas criaturas. Vidas llenas de tu Espíritu Santo, la semblanza, la vida de tu Espíritu llenándoles, morando en sus corazones. Que ellos sientan el gozo de tu salvación. Que ellos sientan la ternura de tu Espíritu. Señor, les bendigo en cada despertar. En cada mañana les bendigo. No volverán a ser iguales, sino que irán de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor por esta vida. Yo les bendigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Para adelante. Dios te bendiga, hijo. Quiero mucho. Dios te bendiga, Julia. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano precioso. Vamos para adelante. Dios es fiel. Qué bueno cuando el Señor nos toca. Hay lágrimas y hay bendición porque Dios está con nosotros. Dios te bendiga. Dios te bendiga ahora. Vamos a tomar sus nombres. Queremos orar por ustedes, seguir orando por ustedes. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermano precioso. Queremos seguir orando por ustedes. Escuchen, mis hermanos, un momentico, por favor. Yo quiero motivarles a que consigan una Biblia. En casi todas las casas hay una Biblia. Desempolve esa Biblia. Lean la palabra del Señor diariamente. Tenga una relación con Dios. La vida cristiana no es costumbre, la vida cristiana es relación. Relación es hermosa para la gloria del Señor. Aleluya. Por favor, no se vayan sin darnos su nombre. Hay una tarjetita azul, queremos que nos la llene. Si ya la llenó, no, vamos a seguir orando por usted. Pero queremos que usted se afiance en el Señor. Venga a las escuelas los miércoles, escuela de doctrinas bíblicas, de discipulado, de preparación, conocimiento bíblico, de liderazgo a las 7 de la noche. Avancemos en el propósito de Dios y vayamos en victoria porque Dios es fiel. Ahora vamos a orar por las enfermedades. Si hay alguien que está enfermo,